Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Pueden escucharme? Ok, perfecto. Bienvenidos. Pues vamos a seguir revisando el examen. Déjenme nada más lo abro para compartirles la pantalla. Alberto, me parece que no entraste a la clase pasada, ¿verdad? Bueno, la revisión del examen pasado. Según yo, me faltaste tú y me faltó también el examen de Leila. Entonces, necesito que... Nos quedamos en la pregunta 80. Les voy a compartir la pantalla. Ok, pues si puedes ver la grabación, ya está arriba. Es importante para que puedas revisar esa parte. Vamos a seguir ahorita con la parte de matemáticas. Me gustaría que todavía me mandaran los que les hace falta su revisión. Ahí está. ¿Ya lo pueden ver, chicos? Perfecto. Muchas gracias. Denme nada más. Faltan varios todavía. Ok, vamos en la pregunta 80 de 128, entonces ya nos faltan menos. Eh, Hoy vamos a ver una parte y mañana también, pero la próxima semana necesitamos revisar todo el examen que todavía van a terminar el sábado, ¿vale? Entonces, es importante que, por favor, no falten a presentar el examen. Hubo algunos que no lo hicieron este sábado, entonces es importante que no se vayan a retrasar para que puedan tener la parte de la revisión y que ya hayan hecho el examen. Ok. Entonces, ¿me ayudas, por favor? ¿Qué será? Ok. Arlet, ¿me ayudas a leer, por favor, la pregunta 82? ¿Sí me escucha? Sí, 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 sí. Dice, si el ángulo C mide 35 y el ángulo B es recto, entonces el ángulo A medirá, inciso A, 25, inciso B, 45, inciso C, 55, inciso D, 65. Muy bien. Entonces, recuerden, chicos, que los ángulos interiores de un triángulo deben medir siempre, ¿cuánto? Ok, bien. Alberto ya me mandó su respuesta, pero recuerden que esta respuesta se basa en el teorema de que los ángulos internos de un triángulo deben sumar 180, exacto. Entonces, si uno de ellos es un ángulo recto, ¿cuánto mide? Y el otro mide 35, sumamos estos dos y la diferencia para 180 sería la respuesta. Entonces ya tengo una respuesta de Alberto. Los demás, ¿qué dicen? ¿Cuánto debe medir el ángulo que falta? Por favor, en el chat, mándenmelo.
Ok, gracias, Octavio. ¿Quién más? ¿Quién dice yo? Arlet, Anita, Fer, Alex. ¿Cuánto debe medir? Si uno mide 35, el otro 90 y la suma de los tres deben dar 180. Ok, gracias, Ana. Anita, 55 grados. Muy bien, vamos ahora con el máximo común divisor. ¿Cómo sacamos el máximo común divisor, chicos? ¿Quién sabe cómo? ¿Qué es el máximo común divisor? Es el número más grande entre el cual se pueden dividir eh, distintos números, ¿sale? El número mayor. Entonces, en este tipo de respuestas, yo les sugiero que se vayan de aquí. Por ejemplo, el 13 puede dividir exactamente al 28. No. Entonces, si no divide alguno de ellos, no lo contamos, así la descartamos como tal. El cinco puede dividir al 60, pero el 28 y al 76 no. ¿De acuerdo? Y eso es importante. También aquí ya nada más nos quedarían el 2 y el 4. ¿Cuál sería el máximo número entre el cual podemos dividir los tres números? No solamente uno, sino los tres. ¿Ok? Entonces el inciso B es la respuesta correcta. ¿Vale? Entonces aquí en este tipo de preguntas les sirve mucho la respuesta, porque con la respuesta van descartando. Ay, me bajé muchísimo. Espérenme, que se me movió todo. Ok. ¿Me ayudas, por favor, a leer? Ay, me faltó la primera. Perdónenme, la 81. ¿Quién me ayuda, por favor? Ok. Gracias, Alex. Gracias por comentarme. ¿Cómo resolvemos la primera ecuación? 3x menos 1 es igual a x más 3. Háganlo, por favor, en su libreta y me dicen la respuesta. Gracias, Octavio. Los demás, por favor, resuelvan esta. Despejen a x y díganme cuánto vale x. También se pueden ir de la respuesta a sustituir los valores.
Nadie más que Octavio la tiene. La primera, estamos resolviendo la 81 porque me fui directo a la 82. Ok, bien, Anita. Muy bien. ¿Alguien más tiene la respuesta? Bien, Alberto, gracias. Ok. Se los voy a hacer de la manera como es el proceso. Fíjense. 3x lo dejo de ese lado y paso esta x del otro lado restando menos x. Y del otro lado me queda este 3 y este menos 1, como está restando, va a pasar del otro lado, pero va a pasar sumando. Recuerden que siempre pasan con la operación contraria. 3 menos 1 me da 2x y 3 más 1 es 4. X es igual a 4 sobre 2. Y 4 sobre 2 es 2. ¿Sale? Entonces la respuesta es el inciso C. Si por ahí todavía en ese momento del examen se les olvida o dicen, híjole, ¿cómo era el despeje? ¿Qué hago? Váyanse de las respuestas y les sugiero empezar con los enteros, por ejemplo, con el 5. 3 por, y la X en lugar de ser X, pues va a ser el 5. 3 por 5, 15 menos 1, 16. Y luego de este lado me debe dar lo mismo. Entonces, 5 más 3 es 8. No me da lo mismo. 16 y 8. Eso no es correcta. Voy con el 2. 3 por 2, 6. Menos 1 me da 5 de este lado. Y 2 más 3 me da 5 de este lado. Eso quiere decir que esa es la respuesta correcta, la número 2. ¿Sale? Entonces, eso es otra manera de responder también el examen, irse por las respuestas. Y se resuelve la operación 3, 4 tercios más un medio más 3 quintos entre 6 quinceavos. ¿Quién me dice cuál es el resultado? Recuerden que aquí aplicamos jerarquía de operaciones. Primero hacemos multiplicación y división y al final que tenemos esos dos resultados, los sumamos. Entonces, porfa, ¿quién me dice cuál es el resultado de esa operación? Ok, ya me mandaron el primer resultado. Los demás, ¿qué dicen? Ok, bien, Anita, gracias, Alberto. ¿Los demás?
Recuerdan que resolvemos primero. Ok, gracias, Octavio. Esta multiplicación y esta división. Entonces, 4 por 1 me da 4. 3 por 2, 6. Puedo simplificar y esto me queda 2/3. Luego 3 por 15 son 45. Y 5 por 6 son 30. Recuerden que la división es cruzada. Y esto me queda 7 sextos. Y después ya nada más hago esta suma, 2/3 más 7 sextos. Le voy a poner al ladito más 7 sextos. Puedes escoger el 6 como común denominador. Pueden ustedes multiplicar 3 por 6 y tener el 18, pero también pueden escoger el número más grande que sea divisor de los otros. Como el 6 divide al 3, también pueden hacerlo así, solamente que tienen que aplicar el 6 entre 3. Dividen 2 por 2 son 4. 6 entre 6 a 1 más 7. Por 7, perdón. Ay, no, a ver, espérenme. Lo voy a hacer normal porque siento que ya me está saliendo otra respuesta. Tal vez estoy emitiendo algo ahí. Dos tercios más 7 sextos. 6 por 3, 18. 2 por 6, 12. 7 por 3, 21. 33. Algo hice mal, chicos, porque siento que me está saliendo la D, no la B. Estos 33 entre 3 son 11 y 18 entre 3, 6. Ah, ya vi por qué. ¿Nadie se ha dado cuenta en qué me equivoqué? Ya no me sé las tablas. ¿Nadie se ha dado cuenta? A ver, ¿quién se da cuenta? Yo me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? Díganme. Si no siento que me están dando el avión. Siento que para hacer más fácil se hubiera multiplicado el 3 por 2. Puede ser, sí, pero en realidad me hubiera salido bien porque no dividí bien, o sea, dividí 45 entre 5 y puse 7 y en realidad es 9. Entonces pueden usar el método que quieran, pero no se les olvide como yo las tablas de multiplicar, porque ahí es donde está el error y entonces aquí sí ya son 13 sextos. Disculpa, ¿Sale? ¿entre cuánto dividiste el 45?
Entre 5. Ah, ok, gracias. Y también el 30 lo dividí entre 5 y me dio 6. O sea, debo dividir los dos números entre el mismo para que pueda simplificarlos. No lo divido entre el mismo, no puedo simplificar. ¿Sale? Entonces, la respuesta es la B. Bien, chicos, vamos ahora con la siguiente. ¿Me ayudas, por favor, a leerlo, Leila? La 85. El diámetro de la Tierra mide aproximadamente 1.3 por 10 a la 4 kilómetros. ¿Cómo se expresa esta distancia sin utilizar la notación científica? Ok, la notación científica es esto de 1.3 por 10 a la 4. ¿Quién me dice qué significa esto de por 10 a la 4? Se recorre ceros, ¿no? Exacto. Aquí donde está este puntito, o sea, ahí dice 1.3. Entonces, a partir de ese punto, se recorre hacia el lado derecho el número de veces que dice aquí este. Entonces, aquí sería 1, 2, 3, 4. Si no tengo números, completo con ceros. 1, 2, 3. La notación científica consiste en omitir los ceros, que tiene a lo mejor una cifra muy, muy grande. Recorro los ceros hasta donde tengo la primera cifra y entonces cuento cuántas veces lo recorrí y eso es lo que le pongo en el por 10 a la, si lo recorrí 10 veces, por 10 a la 10, y lo recorrí 2 por 10 a la 2. Aquí lo recorrieron 4, entonces por eso es 1.3 por 10 a la 4. La respuesta correcta es la B. ¿De acuerdo? ¿Tienen duda con este? No. Anita, ¿me ayudas con el 86, por favor? ¿Cuál es el área de un pentágono regular de 10 centímetros de lado cuyo apotema mide 6.88 centímetros? Ok, antes de que me digan la respuesta, quiero que me digan cuál es la fórmula para calcular el área de un pentágono. ¿Quién se la sabe? Creo es base por apotema, ¿no? Más o menos, más o menos. No es base, es otra cosa. No, es lado. No, tampoco. ¿Alguien sabe? Pues sí se multiplica por el apotema, pero no es ni la base ni el lado. Tiene que ver con el número de lados que tiene. Sí, Arlet, el perímetro. Perímetro por apotema sobre 2. Entonces, si yo tengo un pentágono y mide de 10 centímetros por lado, su perímetro sería 50. Y eso es lo que voy a multiplicar por el apotema y lo voy a dividir entre 2. ¿Sale? Entonces díganme cuál es la respuesta. No se les olvide, por favor, la fórmula. Perímetro por apotema sobre 2. ¿Cuánto les da? 50. Aquí es 50 porque multiplico 10 por 5 lados. Un pentágono tiene 5 lados. Si no están seguros de cuántos lados tiene cada figura, repásenlo. Pentágono 5, hexágono 6, heptágono 7. ¿Sale? Porque eso es importante. 5 por 10, 50, y 50 por 6.88. Eso que les da lo dividen entre 2. Ok, sí, es correcto, es el inciso B.
172 centímetros cuadrados. ¿Sale? Octavio, ayúdame con la 87, por favor. Una empresa de investigación privada aplicó una encuesta a 200 familias, de las No, cuales 20... El perdón, resultado. perdón, perdón. El resultado de simplificar m al cuadrado por, entre paréntesis, m al cubo, no, quinta es, Tú mismo, ¿cómo era la regla? Si la base es la misma, ¿qué hago con los exponentes? se multiplica, No, ¿no? no. Si se están multiplicando, aquí estos paréntesis indican que es una multiplicación. Entonces, cuando la base es la misma y se están multiplicando, los exponentes se suman. Cuando es una potencia, entonces los exponentes se multiplican, pero aquí no es una potencia, es una multiplicación, ¿sale? Entonces, ¿cuál sería el resultado? Ya me pusieron uno en el chat. Los demás, ¿qué dicen? ¿Cuál es el resultado de m cuadrada por m quinta? Exacto, muy bien. Gracias, Leila. Alberto, Octavio. M a la 7. Solo sumo 2 más 5 y lo pongo así. ¿Vale? Ok. La 88, por favor. Fer, ¿me ayudas a leerla? ¿Cuál es la media de los datos? Ok, sí. ¿Qué tengo que hacer con estos datos primero para poder calcular la media? ¿Qué es la media? ¿Se acuerdan? Sumarlos, así es. La media es el promedio. Entonces tengo que sumarlos primero y luego dividirlos entre el número de datos, que en este caso son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Entonces hagan la suma de todos y dividan eso entre 16. Recuerden que la media también se conoce como promedio. Exacto. Sí, Alex, es 3.18 y fíjense que aquí hay un ejemplo de algo que puede pasar en el examen. Normalmente en el examen puede ser que te trabajen con números enteros. Si son menores de 0.5, lo van a redondear al número inferior inmediato, que en este caso es 3. Si es mayor de 0.5, puede ser que lo dejen así o que lo redondeen al número más grande, que es lo que algo parecido como en las calificaciones en la escuela. Si sacan el promedio de sus calificaciones y está abajo de 0.5, te bajan. Si está arriba, te lo suben. ¿De acuerdo? Entonces eso mismo sucedió aquí. Era 3.18, pero lo redondearon a 3.
Luego dice, calcula la tangente de A para el triángulo rectángulo. Acuérdense, esto es lo último que vimos. Tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y es para el ángulo A. Entonces díganme, cateto opuesto entre cateto adyacente. A ver, chécale bien, Alberto, chécale bien. Fíjate, este es el ángulo, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Así es, Octavio. ¿Quién más me dice cuál es su resultado? Sí, Alberto. Muy bien. Los demás, estos resultados a veces los van a encontrar en decimales, no siempre, o a veces en fracciones. Entonces, estén abiertos a hacer la división, pero también a dejarlo como fracción. Sí, Alex, muy bien. Los demás que no me han mandado su respuesta, ¿cuál es la razón? No entienden, no les queda claro, no saben cómo sacarlo, tienen duda en el tema, no se saben las identidades trigonométricas o las razones trigonométricas. Es importante que me digan, porque seguro que esto viene en su examen. ¿No? Ok, recuerden que la tangente, o sea que teníamos tres identidades. Seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, que es cateto adyacente entre hipotenusa, y la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Coca, acuérdense, casi siempre la que les van a preguntar es la tangente, pero igual si les preguntan cualquier otra, deben aprendérselas. Esto es algo que se tienen que aprender de memoria. No porque lo vean ya se lo van a saber, tienen que repetirlo y repasarlo. Entonces aquí dice que es la tangente del ángulo A y es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto de A es el que está justo enfrente y es 3 y el adyacente es 4. Entonces 3 entre 4 me da 0.75. Esa es la respuesta correcta. Pero igual si me hubieran pedido el seno y coseno o si hubieran pedido la tangente de B. A ver, porfa, en el chat dígame, ¿cuánto vale la tangente de B? Si me lo ponen ya, siento que ya por lo menos la entendieron, pero si no, necesito que se aprendan esto. Tangente del ángulo B. Ok, Alberto, muy bien. Me queda claro que ya lo tienes clarísimo, pero todos los demás, porfa. Anita, Leila, Octavio, Carlet, Alex, Fernando.
¿Cuánto es la tangente de B? Chicos, si no me contestan, es difícil ayudarles. El ángulo B es este. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Recuerden que el opuesto, todo depende de cuál es el ángulo que estoy viendo. Entonces, el ángulo opuesto, siempre va a ser el que esté enfrente. Ok, Anita, fíjate bien. En este caso, o sea, la fórmula sí puede ser tangente de B, C sobre A, pero fíjate bien, en este caso, este triángulo que están poniendo aquí, solo te están poniendo B, C y A. No te están poniendo valores de los lados. Entonces, la tangente de B, para empezar, B es este ángulo. Y el cateto opuesto es el ángulo que está justo enfrente. Justo enfrente. O sea, en este caso sería 4. Y el cateto adyacente es el que está al ladito, que en este caso sería 3. Entonces la tangente es 4 entre 3. ¿De acuerdo? Esa es la que yo les pregunté. La que les preguntan en el problema no es la de A, no es la de B, sino la de A. Y entonces, para el ángulo A, el cateto opuesto es 3 y el adyacente es 4. Entonces dividimos 3 entre 4 y por eso sale .75 para A. Y para B, como es 4 entre 3, sale 1.33. ¿De acuerdo, chicos? Eso es importante que lo repasen, de verdad. No es suficiente con que lo escuchen, tienen que hacerlo. Así es como se aprende. Sale, voy con la 90. ¿Cuál es el resultado del siguiente producto notable? Esto es una diferencia de cuadrados. Recuerden, cuando hay un más y un menos, esto también ya lo habíamos visto, es una diferencia. Entonces solo tengo que multiplicar 2x por 2x y un tercio por un tercio. Y más por menos. ¿Cuánto es 2x por 2x? Pónganmelo en el chat, por favor. 2x por 2x. Casi, Octavio. También el 2 se multiplica. Muy bien, Arlet. Sí, sí, Octavio. Alex es 4, pero la x se suman los exponentes. Entonces, si tienes x cuadrada y x cuadrada es 4x cuarta. 4x cuadrada, perdón. Si tienes x y x, se suma 1 más 1, 2, y entonces te queda 4x cuadrada. Y luego un tercio por un tercio. ¿Cuánto es un tercio por un tercio? Ok, Leila, sí, un noveno. Multiplicamos 1 por 1, 1, 3 por 3, 9.
Entonces la respuesta es 4x cuadrada menos un noveno. Ojo, ahí es menos, siempre, siempre. En una diferencia de cuadrados siempre es menos. Ahora sí vamos con el que quería leer al Octavio. A ver, pues órale, Octavio, ayúdame a leerlo, ya que lo querías leer hace rato. Sí. Una empresa de investigación privada aplicó una encuesta a 200 familias, de las cuales 32 dijeron tener un hijo, 55 tienen dos hijos, 58 tienen tres hijos, 25 tienen cuatro hijos y 30 tienen cinco o más hijos. ¿Cuál es la probabilidad de que una familia de la encuesta escogida al azar tenga a lo más tres hijos? Ok, probabilidad, fíjense bien. Una probabilidad es qué tanto es posible que algo pase y es muy fácil calcularla. Vamos a calcular, vamos a determinar cuáles los posibles eventos entre el total de eventos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ok, Octavio ya me dio una respuesta, ahorita les voy a explicar. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que una familia de la encuesta escogida al azar tenga a lo más tres hijos? Entonces, fíjense, son 200 familias, este es el total. Entre estos vamos a dividir nuestra probabilidad, de las cuales 32 dijeron tener un hijo. Aquí sí entra que tengan a lo más tres hijos, porque por lo menos tienen uno. Entonces, aquí ya son 32. 55 tienen dos hijos, también entran estos. Entonces voy a sumar 32 más 55, ya llevo 87. Y 58 tienen tres hijos. Entonces voy a sumar 32 más 55 más 58. Ya no voy a sumar los que tienen 4 ni los que tienen 5 o más, porque aquí dice que lo máximo que pueden tener son 3 hijos. Voy a sumar 32 más 55 más 58. ¿Cuánto nos da? ¿Quién ya hizo la suma? Ahorita vemos. 145, gracias Alex. Entonces, esos 145 los vamos a dividir entre 200. Esa división nos da 0.725. Cuando les pregunten probabilidad, el resultado se va a expresar en porcentajes. Entonces tenemos que multiplicar por 100. El 0.725 por 100 me da 72.5%. Y esa es la probabilidad de que una familia tenga a lo más máximo tres hijos, no más de eso. ¿Queda claro esta parte, chicos? Aquí sí necesito que me contesten toditos, porfis. Gracias. Anita, Arlet. Gracias, Leila. Per, Alex, Alberto. Bien, a ver, quiero que de este problema me calculen cuál es la probabilidad de que una familia tenga cuatro hijos, solamente cuatro hijos.
¿Cuál es la probabilidad de que una familia tenga 4 hijos? Muy bien. Sí, Alberto, gracias. ¿Los demás? Anita, Arlet, Leila, Albert, no, Alberto no, Octavio, Per, Alex. No he visto si está Chris ya. Bien, Octavio, gracias. ¿Los demás? ¿Cómo hiciste esa operación, Anita? ¿Cuántas personas en el problema dice que tienen 4 hijos? No te preocupes. De hecho, no está mal equivocarse. Yo creo que está bien. Así es como se aprende equivocándose. Créanmelo. Fíjense, aquí dice que tienen 25 tienen 4 hijos. Solamente 25. Entonces, esos 25 son los que voy a dividir entre 200 y el resultado lo multiplico por 100. Y sí, como me lo mandaron algunos de ustedes, la respuesta es 12.5. Ok, al lanzar 3 dados, ¿cuántos resultados posibles se pueden obtener? ¿Cuántos lados tiene un dado? 6. Pero lanzo 3 dados, entonces tengo que multiplicar el 6 por sí mismo 3 veces. 6 por 6, 36 por 6, ¿cuánto me da? Ok. Sí, 216. La respuesta correcta es la C. Y si tuviera 4 dados, tendría que multiplicar por 6 otra vez ese 216 y saldrían un montón de posibles resultados, ¿no? Más de 1000. Pero así es como se tiene que resolver. Chicos, me parece que hasta aquí terminamos la parte de matemáticas. ¿Tienen alguna duda con esa parte? Muy bien. Ok. Física. Vamos a empezar con física. Si la alcanzamos a terminar está bien y si no, mañana la terminamos. Pero ya vamos muy cerquita de las últimas preguntas. Entonces, dice, relaciona cada forma de electrización con su ejemplo. Contacto, frotamiento e inducción. Contacto, tallar una varilla plástica con una tela de seda, colocar sobre una hoja de papel un globo que ha sido frotado en el cabello y acercar una varilla plástica previamente cargada a trozos de papel. A ver, díganme cuál es la que corresponde a contacto. La número 1, ¿con qué la uniría? El número 1 lo unirías con el inciso C. O sea, ¿esta la unirías con esto?
Ahorita todavía no me digan la respuesta en general. Quiero que me vayan diciendo poco a poquito. Contacto. Ok. La 1 con... Ok, ya me mandaron. Fíjate, contacto no tiene mucho que ver con tallar. Más bien frotamiento tiene que ver con tallar. Entonces, la 1 de contacto, ¿con qué la uniría? Con la B, ok. Entonces, contacto es colocar sobre una hoja de papel un globo que ha sido frotado en el cabello. Muy bien. Frotamiento, pues ya se las dije, tallar una varilla plástica con una tela de seda. Inducción, acercar una varilla plástica previamente cargada. Inducción es nada más acercar algo que ya se cargó previamente. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, que ya me habían dicho. ¿Sale? Dice, si la fuerza eléctrica entre dos cargas es repulsiva, entonces podemos afirmar que la carga de una es positiva y la otra negativa, las cargas son del mismo tipo, una carga es positiva y la otra es nula, la suma de las cargas es cero. ¿Cuál es la respuesta? Hablamos mucho de la ley de carga. Muy bien, Alberto, las cargas son del mismo tipo. Si se repelen o la carga es repulsiva, entonces quiere decir que son iguales, del mismo tipo. La medida de la energía cinética promedio de las moléculas individuales de un cuerpo se define como calor, temperatura, caloría y radiación. Recuerden que la energía cinética tiene que ver con qué. No, no, Octavio. Una caloría es la cantidad de calor que te da un alimento en el cuerpo. Es la medida de la cantidad de calor, pero no. Exacto. La energía cinética tiene que ver con el movimiento. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuándo es cuando las cosas se están moviendo más? Cuando están calientes, ¿de acuerdo? Cuando el agua está hirviendo, hay mucho movimiento hasta que se convierte en vapor. Y cómo está el agua, cómo está el agua cuando está hirviendo, pues muy caliente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿con cuál de estos factores de la pregunta 95 creen que tenga que ver la medida de la energía cinética promedio? Ok. Además de Fernando, ¿alguien más que tenga una idea? Está cerca, Fer, pero no es en realidad el calor, es la temperatura. Cuando las moléculas se están moviendo mucho, la temperatura se eleva y eso genera un aumento de la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros medimos la temperatura, estamos midiendo la energía cinética promedio de un cuerpo. Ok, vamos con la 96. Un carrito se desplaza por una mesa horizontal a la que se ha adaptado una rampa inicial al final, como muestra la figura. El carrito puede subir la rampa solo hasta determinada altura debido a que la energía cinética del carrito se transforma en potencial, energía potencial que lleva el carrito se transforma en trabajo, la energía cinética del carrito se transforma en energía potencial, la velocidad del carrito se transforma en trabajo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será la respuesta correcta? Recuerden que la energía cinética del carro tiene que ver con el movimiento y la energía potencial tiene que ver con la altura. Ya tengo una respuesta. ¿Alguien más? Fíjate bien. Está un poco confusa esta por pequeños detallitos, que son los que tienen que observar, chicos.
Fíjense, el carro va a avanzar hasta acá y aquí se detiene, justamente en esta H. Su energía cinética, que es la de movimiento, se va acumulando aquí y logra subir esta altura. Pero aquí, hasta aquí, puede subir porque su energía de movimiento se transformó en una energía potencial, con L, no potencia, sino potencial. La energía potencial es la que tiene que ver con la altura. Entonces, no la confundan, porque aquí dice la energía cinética del carrito se transforma en potencia. La energía cinética del carrito se transforma en energía potencial. ¿Por qué la energía cinética de este carrito se transformó en potencial? Porque lo llevó a determinada altura y ya no puede pasar más de ahí porque era con toda la energía cinética que había acumulado ese carrito, alcanzó a llegar hasta ahí y se transformó en potencial, no en potencia, potencial. La potencia tiene que ver más con con la fuerza con la que va avanzando el motor, pero ya no tiene que ver con energía de ese tipo. Tiene que ver más bien con trabajo o con otros cálculos que se hacen. Entonces, ojo chicos, los que me pusieron la A, la energía cinética se transforma en potencial, no en potencia. ¿De acuerdo? Ok. Voy con la 97. Ay, voy a borrar mi guión. Leila, ¿me ayudas a leer, por favor, la 97? Completa el texto. De acuerdo con la gráfica, en el intervalo de segundos, la velocidad del móvil es constante y distinta de cero. ¿Dónde dijimos que en una gráfica podíamos ver que la velocidad era constante? Cuando se mantenía recta, ¿no? Sí, cuando se mantenía recta, pero fíjense, siempre y cuando aquí diga velocidad y tiempo, porque eso significa que esta es una aceleración. ¿Sale? Si aquí dice distancia y tiempo, eso no significa que la velocidad del móvil es constante y distinta de cero, sino significa que el móvil está parado. Entonces, ojo ahí. Si aquí dice velocidad y tiempo y la gráfica está horizontal, significa que la velocidad del móvil es constante y distinta de cero. Si aquí dice distancia y aquí tiempo y esto es horizontal, entonces significa que el móvil está parado o detenido. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Por favor, pongan mucha atención en los ejes de las gráficas porque significan cosas distintas. ¿De acuerdo? ¿O no? ¿O tienen dudas con esto? ¿Todo bien? ¿Seguro las? Gracias, Leila. Es muy importante, porfa, de verdad es muy importante que pongan atención en esos detalles. Esa es la diferencia entre tener 70 aciertos y 90. Que se fijen en esos detalles de esas preguntas. Anita, ayúdame por favor a leer esta parte, la pregunta 98. Cuando graficamos la velocidad contra el tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme, el área comprendida entre la línea obtenida y el eje horizontal representa la distancia recorrida, aceleración, trayectoria, rapidez promedio. Ok. Cuando graficamos la velocidad contra el tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme, el área no es una línea, sino es todo lo que está debajo de la gráfica. Dice, el área comprendida entre la línea obtenida y el eje horizontal significa, y en este caso va a ser la distancia recorrida, chicos. ¿Sale?
la distancia, pero ojo, no se refiere a la línea, se refiere al área. Por ejemplo, me voy a regresar un poquito a la gráfica de arriba, que sí es de velocidad. Es decir, todo esto que está aquí abajo, si calculáramos el área de esa figura, se refiere a la distancia recorrida. ¿Sale? Entonces, ojo con esa parte. La línea lo que representa es la aceleración. La trayectoria no la podemos ver como tal en esa gráfica porque no estamos graficando distancia contra tiempo y tampoco estamos viendo la rapidez promedio. Eso se ve en distancia contra tiempo y la aceleración es la línea que la representa. Por ejemplo, en este caso, la aceleración aquí es constante. Es la misma velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, significan cosas diferentes cuando graficamos velocidad y tiempo. El área debajo de esta curva significa la distancia y esta línea significa la aceleración. Aquí va aumentando, aquí es constante, aquí disminuye, aquí es constante, aquí disminuye, aquí aumenta. Entonces, eso es muy importante que también lo aprendan a identificar. 99. Arlet, ¿me ayudas a leer la 99, por favor? Completa el texto. Cuando la luz pasa por un prisma, sufre un fenómeno D debido a la de esta. ¿Qué era? ¿Se acuerdan que lo vimos? Que había un cristal, una luz y luego se veían muchos colores. Ok, ya tengo una respuesta. ¿Alguien que me diga? Ok, fíjense bien. Los que me contestaron me dijeron que la C, descomposición y reflexión. Pero en realidad la respuesta correcta es la A, la descomposición y refracción de la luz. La reflexión es cuando algo se refleja, pero si ustedes ven esas diapositivas que les puse en el grupo, van a ver que va a pasar la luz en el cristal y la luz se va a ir en diferentes ángulos. Eso quiere decir que se va a refractar porque se va a ir en diferentes direcciones. Y cuando se refleja, solamente se va en una dirección, o sea, como si tuviera un espejo y lo pongo en el sol y lo desvío la luz del sol hacia alguien, eso es reflectar, pero en el cristal no se refleja, se refracta, por eso vemos el arco iris. Entonces, ojo aquí, la respuesta correcta es la A. Anita, la número 100, por favor. Un automóvil se mueve siguiendo una trayectoria rectilínea con una velocidad constante, recorriendo 180 kilómetros cada 1.5 horas. ¿Cuál es la rapidez con la que se mueve? ¿Cuál es la rapidez? ¿Cómo calculamos la rapidez? ¿Se acuerdan? No, distancia entre tiempo. Si se fijan aquí, les están dando la distancia en kilómetros y les están dando el tiempo. Entonces, lo único que tienen que hacer es dividir distancia entre tiempo para calcular la rapidez. Ok. Sí, si ustedes dividen 180 entre 1.5, les va a dar 120 kilómetros por hora.
Entonces, ojo aquí, vayan a su formulario, repasen las fórmulas. Rapidez y velocidad se calculan igual, solamente que la rapidez es una magnitud escalar, porque no importa la dirección ni el sentido, y la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Sale? Dice, si el movimiento de un cuerpo es rectilíneo uniforme, es decir, que va en una línea recta y que va aumentando de manera uniforme su velocidad, dice, entonces se dice que está en caída libre, recorre distancias iguales en tiempos iguales, aumenta su velocidad a medida que transcurre el tiempo, disminuye su velocidad en cada unidad de tiempo. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Si es rectilíneo uniforme. Ahí está la clave en esas palabras, uniforme. ¿Qué significa uniforme? Cuando todos vamos a la escuela con uniforme es para que todos nos veamos como iguales. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esta deducción, ¿cuál de las respuestas habla de igualdad? Para que sea uniforme. Exacto. ¿Alguien más que me diga cuál respuesta es? Perfecto, la B. Entonces, recuerden, chicos, si el movimiento es uniforme, hay distancias iguales en tiempos iguales. La uniformidad tiene que ver con la igualdad. Ok, dice, si EP es la energía potencial de una masa M y S es su energía cinética, la energía mecánica total E se calcula a partir de la siguiente expresión. A ver, esto se los di en su formulario. Díganme, por favor, cuál es la respuesta de la pregunta 102. Energía potencial y energía cinética. Busquen en su formulario, ahí decía energía mecánica es igual a la... Sí, Albert, esa es la respuesta correcta. Energía mecánica es igual a la energía potencial más la energía cinética, chicos. Esto ya se lo tienen que saber así de volada. No deben tardar en responder esta parte. Es importante que repasen sus fórmulas. Dice, una mantequilla dice en su etiqueta que tiene 2 kilogramos de masa. ¿Cuál es su peso en newtons? Considera G, que es la constante de gravitación universal, como 9.8. Recuerden que para convertir la masa en newtons multiplicamos el peso en kilogramos por la fuerza de gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos cuadrados.
2 por 9.8. Así es, está bien. Los demás, ¿qué dicen? ¿Cuánto les da 2 por 9.8? Recuerden, esa es la manera de multiplicar, de convertir de kilogramos a newtons. Siempre es por kilogramos. Si estuviera en gramos, tuvieran que convertir primero los gramos a kilogramos y después multiplicarlo por 9.8. Sí, es el inciso D, 19.6 newtons. 104. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del objeto. Este enunciado está presentado en la expresión. ¿Cuál es la respuesta? Directamente proporcional. Aceleración, para empezar, solo tienen dos opciones porque está hablando de la aceleración. ¿Cuáles de las fórmulas hablan de la aceleración? Ok, dice que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Sí, es correcto, Alberto. ¿Los demás, chicos? Fíjense, los únicos que tienen aceleración son la A y la C. Directamente proporcional es cuando está en la parte de arriba la variable. En este caso dice que la aceleración es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional a la fuerza porque la diagonal indica que está dividiendo la fuerza. Y esta pues no es lo que dice el enunciado. El enunciado dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. La respuesta correcta es la C. Creo que terminamos física. Vamos a continuar con química, a ver hasta dónde llegamos. Ok. ¿Quién me ayuda a leer el A 105 de química, porfis? ¿Un voluntario o una víctima? ¿Una víctima? Fer, ¿me ayudas a leer, por favor? No está. Anita, ¿me ayudas a leer, por favor? Relaciona los tipos de enlace con sus características. Enlace iónico covalente. Características. Los átomos cambian electrones de valencia cediendo o recibiéndolos. Se forman entre átomos con electronegatividades semejantes o muy cercanas. Se da a partir de la formación de iones en soluciones acuosas. Los átomos comparten electrones de valencia. Ok. Vamos con el iónico. ¿Cuáles son las características que corresponden al enlace iónico? ¿Quién me dice? Ahora que está bien fácil.
Enlace iónico. No, no se lo saben. Chicos, tienen que repasar. Les voy a decir las características del enlace iónico. Los átomos cambian de electrones de valencia. Ok, cediéndolos o recibiéndolos. No. Este es el iónico y no es el B, es el C. Se da a partir de la formación de iones. De hecho, aquí lo dice, iones, en soluciones acuosas. Entonces, el 1 va con el A y el C. Y si se fijan desde ahí, si ustedes ya saben segurísimas esas respuestas, ya saben la respuesta correcta, que es la A. El 2 va con, se mantienen, se forma entre átomos de electronegatividades semejantes o muy cercanas, es decir, no hay mucha diferencia de electronegatividades, y los átomos comparten electrones de valencia. ¿Sale? La respuesta es la A. Ojo, apréndanselas, apréndanse esto. En la tabla periódica de los elementos se colocan de izquierda a derecha por niveles, respetando el riguroso orden creciente de sus números atómicos, masas atómicas, electronegatividades o valencias. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo está ordenada la tabla periódica de izquierda a derecha? Por números atómicos, masas atómicas, electronegatividades o valencias. ¿Quién sabe? Si no saben, no les voy a decir la respuesta y quiero que vayan a su tabla periódica. No, Octavio, no son las valencias. Sí, es por números atómicos. El hidrógeno tiene el número 1. Y después te vas hasta el otro lado con el helio, que tiene el 2. Luego regresas con el litio, que el 3, berilio, y así. Van de izquierda a derecha. Fíjense en una tabla periódica en un libro o si tienen una tabla periódica ahí, vean los números atómicos y están ordenados así, de menor a mayor y van regresando menor a mayor. Sale de izquierda a derecha. La fermentación de las uvas se considera un fenómeno químico debido a que sus moléculas reaccionan con el aire produciendo vapores, aumenta la energía de sus moléculas, sus átomos se reordenan formando una nueva estructura, sus componentes reaccionan generando nuevas sustancias. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Ok. La respuesta es... ¿Ya alguien me dio la respuesta? ¿Los demás? Díganme. Recuerden que las uvas es azúcar y después se convierte en alcohol. ¿Vale? Entonces es una cosa y se convierte en otra completamente diferente. Además de Octavio, ¿quién tiene la respuesta? Así es la de los componentes reaccionan generando nuevas sustancias. Recuerden, de azúcar se forma alcohol. El aire es la principal fuente de obtención de nitrógeno y oxígeno, monóxido y dióxido de carbono, helio y vapor de agua, argón y neón. Puede ser que haya todo eso en el aire, pero lo que forma en mayor cantidad el aire, ¿qué es? Ok, oxígeno solamente, Octavio.
Exacto, nitrógeno y oxígeno. Es lo que más forma parte del aire, ¿de acuerdo? El hidróxido de sodio tiene como fórmula NaOH. Si el número de oxidación del oxígeno es -2, entonces los números de oxidación para el sodio y el hidrógeno respectivamente son... ¿Quién me da la respuesta? Recuerden que las moléculas deben ser neutras, es decir, que si sumamos los números de oxidación deben ser 0. Si el del oxígeno es -2, ¿cuáles deben ser el del sodio y el hidrógeno para que la suma de todos nos dé 0? Así es, +1 y +1. El sodio es +1, el hidrógeno es +1. Apréndanselos. Siempre el hidrógeno y el sodio son +1. Y hay un montón que son, que tienen números de oxidación fijos. Entonces, tratan de revisarlo. Por ejemplo, el cloro es -1, el litio es +1. Es importante, no se tienen que saber todos, pero si no, tienen que saber que la suma debe dar 0. Si este vale -2, este vale +1 y este +1, cuando sumo todos me da 0. Y así debe ser la carga de una molécula. ¿Cómo se llama la agrupación de elementos contenidos en las líneas horizontales de la tabla periódica? Grupos, periodos, familias o subgrupos. Horizontales son así. Ok, se llaman periodos. Muy bien, periodos. Estudien los demás, vean cuál es su posición, si son verticales, si son horizontales o si están agrupados de alguna manera en particular. Una disolución contiene 18 gramos de ácido clorhídrico en medio litro de agua. Calcula la molaridad de la disolución en moles de soluto por cada litro de solución. La masa molar del ácido clorhídrico es de 36 gramos por mol. ¿Saben resolver este ejercicio, chicos? Quiero que me respondan en el chat sí o no, porque esto nos llevaría un poquito más de tiempo. Ok, gracias. ¿Quién más? ¿Los demás sí saben? Pues contéstenme. Bueno, voy a suponer que no, ojalá que sí lo sepan, pero se los voy a explicar mañana, ¿sale? Porque lleva un poquito más de tiempo y a lo mejor no me da tiempo con los 15 minutos que hay ahorita. ¿Cómo se clasifica la acetona? La acetona es ese líquido transparente con el que nos pintamos las uñas. Como mezcla homogénea, heterogénea, compuesto o disolución. Mezcla homogénea, heterogénea, compuesto o una disolución. Un compuesto no, fíjate que una disolución es una sustancia que está diluida. Entonces, generalmente la acetona se usa concentrada, no se clasifica como una disolución. Y aunque parezca una mezcla homogénea, no lo es porque es un solo componente. Y tampoco es una mezcla heterogénea porque no tiene dos fases, entonces es un compuesto. Ojo aquí. Sí, es un compuesto.
Dice, ¿qué estado de agregación se tiene cuando la fuerza de atracción entre las moléculas es muy fuerte y se adquiere una forma definida? Rapidísimamente, ¿quién me dice? Además de Alberto, ¿quién me dice? Sólido. Sólido, chicos. La fuerza de atracción es muy fuerte en los sólidos. ¿Cuántos neutrones tiene un elemento si en la tabla periódica se reporta una masa atómica de 27 y un número atómico de 13? ¿Quién me dice? ¿Cuántos neutrones tiene un elemento si en la tabla periódica tiene un número atómico de 27 y una masa atómica de 27 y un número atómico de 13? Ok, sí, es correcto. Quien restó 27 menos 13 es 14. No se suman, se restan. Se resta la masa atómica menos el número atómico y eso nos dice el número de neutrones que tiene un elemento. Ojo, no se suman, se restan. Selecciona las propiedades de las bases. Sabor agrio, sabor amargo, disuelven grasas, reacciona con algunos metales produciendo H2, presenta tacto jabonoso. La fenolftaleína permanece incolora en su presencia. ¿Quién me dice? Si tiene idea de alguno o más o menos. Lo primero que quiero decirles es que la fenolftaleína no permanece incolora con las bases. Se pone rosa mexicano. Eso apréndanselo. Y apréndanse este nombrecito raro. Fenolftaleína es un indicador que se le pone a cualquier sustancia y si se pone de color rosa mexicano, es una base. Ok, sí, Anita. Dice, sabor amargo, se disuelven las grasas y presentan tacto jabonoso. Es decir, los jabones son bases. ¿Vale? Selecciona las características de los electrones externos. Participan en los enlaces, se ubican en el primer nivel de energía, se representan en el diagrama de Lewis y están dados por el número atómico. ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las características de los electrones externos? C. No, es la 1, es el 1 y el 4. Participan en los enlaces y están dados por el número atómico. ¿Sale? Si el número atómico del hidrógeno es más 1, quiere decir que ese es el electrón externo. No quiere decir que, aun cuando ese es el único que tiene el hidrógeno, puede haber otros elementos que también tengan número atómico más 1 y eso significa que es el electrón externo. ¿Sale? No necesariamente los electrones externos se representan en el diagrama de Lewis. Entonces es la C, el 1 y el 4. Participan en los enlaces y están dados por el número atómico. Chicos, tienen mucho que estudiar y repasar. Con este examen, de verdad, estudienlo súper bien y apréndanselo ya que tienen las respuestas, porque es importante que puedan memorizar algunos datos. Eso es algo que les falta. ¿De acuerdo? Nos quedamos en la 116. Mañana resolvemos biología, que es la última, y nos vamos a ir con este problema de química. ¿Sale? Para mañana. Por hoy lo que les quiero decir es que revisen el fin de semana, repasen los videos y recuerden todos estos datos, apréndanselos de memoria si es posible, porque es importante todavía el último jalón para poder tener el resultado que ustedes esperan y quedarse en la escuela que ustedes quieran, pero necesitan
ponerse a estudiar y hay cosas que como que todavía los veo que dudan. Espero que se hayan aclarado algunas dudas con esto, pero sí es importante que lo repasen, ¿sale? Entonces los veo mañana, chicos, a las 4 y vemos esta última parte y el problema de química que no me pudieron contestar, si sabían hacerlo o no, la mayoría. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos mañana. Bye.